tal? Estamos de nuevo aquí en el podcast de Opinión del Pueblo. Como siempre, contando con el apoyo y el respaldo de todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales para que compartan este programazo de hoy, programa especial, para que le den a la campanita, le den un like y que siempre nos den seguimiento y opinen sobre los temas que vamos a tratar en este podcast. Como decía, un programa especial. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado de alta gama, se puede decir, porque es licenciado en Derecho. Él se llama Alexander Ureña, que le agradecemos de antemano que haya aceptado nuestra invitación. Abogado penalista con una vasta experiencia como docente en la Universidad de UCATESI, procurador fiscal de La Vega, juez de instrucción de la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes y maestría en Derecho Penal y Constitucional. Pero lo más importante es que nuestro invitado de lujo, Alexander Ureña, conoce al dedillo lo que es la materia penal. Tenemos dos casos importantes que han sido relevantes en la sociedad dominicana, y es el caso, en primer lugar, que lo vamos a tratar, de la exdiputada Amalia Pilarte, Rosa Amalia Pilarte, que para nadie es un secreto. La Suprema Corte de Justicia pues dictó en una sentencia histórica 5 años de prisión para esta exdiputada, y ya el juez de ejecución de la pena pues también la envió a la cárcel de Rafael Mujeres en Santiago. Vamos a desglosar jurídicamente todos los acontecimientos que han ocurrido de esta exdiputada que está acusada de lavado de activos. Pero también vamos a tratar, en segundo término, vamos a tratar el caso de la joven, y esto da mucha pena, pero es un caso que también tenemos que analizarlo jurídicamente, de la joven de Villa González, 21 años de edad, que fue violada de una manera inmisericordia. Yo diría que hablan de 6, ya se ha elevado a 9. Sean 6 o sean 9, es un acto de barbarie, es una aberración en todo el sentido de la palabra. Y realmente pues también tenemos que tratar el tema de manera imparcial, sin dejarnos llevar de los sentimientos, pero en lo que tiene que ver en la parte jurídica. Y qué mejor con este invitado de lujo, Alexander Ureña, que va a compartir con nosotros el podcast en el día de hoy. Buenos días. Buen día, Fran. La verdad que agradecido por la invitación y a la orden, de verdad, porque entiendo que este tipo de temas aportan de manera fundamental e importante a la sociedad para brindarle la información debida de qué es lo que está aconteciendo, más que un simple planteamiento de redes sociales, una opinión, sino que podamos profundizar y hacer un mínimo aporte a la sociedad. Vamos a comenzar con el caso de Rosa Amalia Pilarte. ¿Qué te parece? ¿Qué es en sí, para poner en contexto a los amigos que van a estar con nosotros en este podcast? Y vamos a estar en televisión, en Alegrando TV a la 1 de la tarde, en el canal de YouTube de Opinión del Pueblo, y así como también en el Instagram de Opinión del Pueblo. Es decir, que vamos a estar en las redes sociales muy activos. Y por eso yo quiero poner en contexto a los amigos que nos siguen qué es lavado de activos y cómo se tipifica los elementos constitutivos de lavado de activos. Claro, estableciendo una definición sencilla, simple, podríamos decir que el lavado de activos no es más que el proceso mediante el cual se busca ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas, con el propósito de darle una apariencia de legalidad
y colocarlos entonces en el sistema económico formal. Es decir, yo parto de esconder o disfrazar el origen de dónde provienen estos bienes, sabiendo que vienen de actividades delictivas, pero para colocarlo en el sistema económico formal, sin que llame la atención. Es decir, hay gente que piensa que el lavado de activos solamente es el dinero que se gana la gente producto del narcotráfico. Ya ¿Qué? usted ha dicho que, No. que Y qué bueno que me hace la aclaración, Fran, porque lo que sucede es que anteriormente con la ley vieja, si no me falla la memoria, la 7602, establecía específicamente que eran los bienes que provenían de el tráfico ilícito de sustancias controladas. Ya con la ley nueva se amplió, realmente fue de 2017, la 155-17, se amplió el margen. Entonces, desde estafas agravadas, desde delitos en contra del fisco, desde tráfico de personas, todo un sinnúmero de delitos, el narcotráfico evidentemente, pero también lo que tiene que ver con los crímenes y delitos de alta tecnología y que tengan entonces un trasfondo de recursos económicos para colocarlo en la economía formal, todo eso es lavado de activos. incluso estamos hablando también de funcionarios que en el ejercicio de sus funciones son corruptos, se hacen, ¿verdad?, de fortuna a costa del erario público, y eso es lavado de activos también. Totalmente, la corrupción, porque es que el artículo 3 de la ley que regula esa materia de lavado de activos estableció un sinnúmero de delitos precedentes, que son los delitos que se imputan en principio y que desprenden entonces y les dan seguimiento al lavado de activos. La misma corrupción, eso está ahí. Acto de corrupción, el hacerme de dinero del erario público para luego transparentarlo de manera normal, eso es lavado de activos. Bueno, ya teniendo, ¿verdad?, entrando en contexto y teniendo ya una definición clara de este tema de lavado de activos, vamos a hablar de nuestra ex diputada Rosa Amalia Pilarte. La acusan de lavado de activos. Ella como diputada tenía jurisdicción privilegiada para conocer su caso en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cree usted, licenciado, que la barra de la defensa de nuestra diputada, ¿verdad?, del Partido Revolucionario Moderno, y también nuestros amigos Luis Félix y Amado Gómez, que son dos juristas penalistas muy distinguidos de La Vega, al momento de decidir, porque ella tenía la opción de despojarse de la inmunidad parlamentaria y que en su caso se conociera en el tribunal ordinario en primera instancia, y también tenía la opción de irse por el camino de la Suprema Corte de Justicia como jurisdicción privilegiada. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si fue una decisión acertada, o debieron tomar el camino de que ella se despojara de su inmunidad parlamentaria y que el caso se conociera en primera instancia. Sí, a mí me parece que hay que primero plantear que el hecho de que hayan elegido la jurisdicción privilegiada no es que se le hayan limitado garantías y derechos que ella tiene como ciudadana y como en este caso legisladora. La jurisdicción privilegiada es un privilegio que va a la curul, que es a lo que abraza. Por ende, entonces, lleva a la persona, pero es al fuero legislativo que se le reconoce esa figura jurídica. Entonces, desde mi óptica y lo que yo planteé en un momento de manera informal, conversando con amistades y demás, es que yo hubiese elegido renunciar a ese privilegio. No obstante, no puedo señalar que la decisión que han optado quienes la asisten en su defensa haya sido desacertada. No. Yo entiendo que obedece a una estrategia y una línea, ¿verdad?, en relación a lo que se estaba desarrollando con relación al proceso, que ellos más que cualquiera lo conocen, y como usted apunta, son dos togados, dos abogados brillantes,
del que no puedo hacer ningún tipo de crítica más que reconocerle su gran ejercicio. Pero yo hubiese renunciado a ese privilegio para que se desarrollara de manera normal por la vía ordinaria. ¿Por qué? Porque si bien he dicho que no limita en ningún aspecto garantías y derechos que le reconocen a ella, la jurisdicción privilegiada, la inmediatez con la impronta que se va conociendo el proceso pudiera generar algún tipo de limitación, afectar la estrategia que tenemos, que no tenemos en el momento, y tengo más espacio entonces la jurisdicción ordinaria para ir alineando lo que pretendo presentar en proceso. Como hemos establecido, se conoce en única instancia por ante la Suprema Corte de Justicia, que es lo que ha sucedido, donde un juez de la Suprema conoce la fase de instrucción, luego fue apelación, casación, entonces ya se ha rendido y se ha confirmado una sentencia que ya no tiene más recursos por donde atacarse. Por eso yo señalo que mediante la jurisdicción ordinaria tenía más ataques, quizás la decisión más revisable, más apelable en distintas etapas que pudiera acusar, y qué decir de manera estratégica y como defensa, el tiempo, el lapso de tiempo que pudiese haber también conllevado el haber conocido ese proceso, que hubiese sido en beneficio de ella al momento de que pudieran computarse plazo máximo del proceso y cualquier aspecto que pudiera sacarse o extraerse del mismo. Qué interesante cuando usted habla que ya la sentencia de la Suprema Corte de Justicia ya es una sentencia en última instancia. Pero ahora se está hablando, y es bueno poner en contexto a nuestros amables televidentes y seguidores de este podcast, de un recurso constitucional para determinar si fue violado el debido proceso o los derechos fundamentales contemplados en la Constitución de la República de la diputada Amalia Pilarte. Vamos a hablar de esa parte. Por supuesto, claro, y es muy importante. Establece la ley la ley del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, que es la ley 137-11, específicamente a partir del artículo 53, fija lo que es el recurso de revisión para que aquellas decisiones que ya han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgadas, como es el caso que nos ocupa, ya no tienen un escenario más ni una jurisdicción donde atacar. Ya se cerró. Esa decisión es definitiva. Le queda entonces un espacio ante el Tribunal Constitucional para que el TC pueda revisar los aspectos de carácter fundamental en relación a los derechos que se les reconocen a ella como ciudadana y ver si fueron o existen vulneraciones en el interín del proceso que lógicamente debieron haberse señalados en el momento. No es que ahora yo voy como argumento principal a llevarlo al TC. Esos argumentos debieron estar o deben reposar en las decisiones o en el interín del proceso ya habiendo llegado a esta etapa. Entonces, una vez se notifica la sentencia a la defensa, a la imputada, tienen 30 días para elevar este recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional. Y también el mismo debe notificársele a la parte adversa, en este caso es el Ministerio Público, para que también haga escrito de defensa a los reparos que ha promovido la defensa técnica de la señora Rosa Amalia Pilarte. Hay algo que me inquieta. Ya ella está en Rafael Mujeres. Sí. Ella está detenida, presa, ¿verdad? Este recurso constitucional suspende la prisión momentánea o ella tiene que esperar que se conozca el recurso que se está debatiendo ahora o que se va a debatir ahora para que cuando se tome la decisión del TC entonces ella pueda salir o en otro escenario ella debe estar en libertad para esperar que se conozca el recurso en el Tribunal Constitucional. Eso me preocupa porque he escuchado algunas voces que dicen que esa prisión de ella es irregular, que no debió ser ella mientras ella tuviera esa ventana abierta del Tribunal Constitucional, que ella no debiera estar en prisión, para que no haga una explicación amplia en ese sentido. Sucede que inmediatamente la sentencia es definitiva. De siendo definitiva, establecemos que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, comúnmente conocido, es ejecutable inmediatamente.
Eso no importa que tenga el recurso abierto ante la revisión, ante el Tribunal Constitucional. Lo que sucede es que, conforme a la norma, se ejecuta inmediatamente. Pero hay una excepción, que es que en principio, si bien el recurso de revisión no suspende la ejecución de la sentencia, lo dice de manera expresa la ley del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, no la suspende en principio. No obstante, hay una excepción. ¿Y cuál es? Que en el recurso, la parte que recurre, en este caso los abogados y Amalia Pilarte, expliquen de manera detallada, mediante argumentos precisos y contundentes, que existe vulneración de los derechos fundamentales que les reconoce la Constitución a ella. Y luego de explicarlos, detallarlos y probarlos, el tribunal puede, considerando la relevancia que tienen esos argumentos, decir que suspende la decisión de la prisión que le ha sido impuesta hasta tanto conozca del recurso. Entonces, en este caso, doctor, tendrían que buscar un especialista en derecho constitucional para discutir en el Tribunal Constitucional estos argumentos, o seguirán los mismos abogados que le están representando actualmente. Yo creo que deben de unir fuerzas, porque quienes han estado en todo el interín del proceso son los abogados penalistas, que ya han tenido como defensa técnica desde el inicio del proceso. Ahora tienen que buscar refuerzos que ejerzan derecho constitucional para poder plantear y conjugar ellos los argumentos en conjunto que pueden dar cualquier tipo de favorabilidad a ella como encartada en ese proceso, y ahí fijar una teoría única y verosímil que pueda llevarle razonamientos y una valoración al Tribunal Constitucional que pudiera revertir la misma. Hay un abogado constitucionalista muy mencionado aquí, apellido Prat. El profesor Eduardo Jorge Prat. Excelente. Escuché cómo que él iba a asumir en esa parte. Que se iba a incluir en la defensa. Se iba a incluir, exacto. Correcto. No. Escuché eso, ¿no? Muy buena elección han hecho. Sin embargo, como hemos establecido, ya ella, guardando prisión, puede el Tribunal Constitucional, dándole méritos a ese escrito, porque lo fundamental es que ese escrito tenga herramientas argumentativas realmente contundentes que le llamen la atención a los jueces del Tribunal Constitucional, y pueden ellos suspender brevemente esa decisión que ya ha dictado la Suprema Corte de Justicia. Pero cabe recordar que el análisis que se hará en el Tribunal Constitucional no es para establecer si ella es responsable o no, o si hubo pruebas que la vinculan como responsable de esos hechos. No, ya eso se cerró. Ahora se va a limitar un análisis brevemente respecto de vulneración o no de los derechos fundamentales que tenga la ciudadana Rosa Amalia Pilarte, y que fueron presentados en el proceso, pero que fueron soslayados o ignorados. Y por eso entonces tienen espacio ante el Tribunal Constitucional para que sean revisables ahora. Entonces ella tiene 5 años. Tiene 5 años de condena. En este caso, si tiene ganancia de causa en el Tribunal Constitucional, esos 5 años ella lo hará en prisión domiciliaria. ¿Qué va a pasar con esos 5 años? Porque no se pueden borrar. Según usted ha explicado de manera brillante, no se pueden borrar los 5 años. ¿Qué va a ocurrir con esos 5 años en caso de que ellos tengan ganancia de causa? Claro, a lo que me refiero es que la discusión respecto a la responsabilidad penal no es lo que va a estar en juego ahora, pero la sentencia puede ser revertida en relación a análisis de derechos fundamentales, porque si tienen ganancia de causa, como usted señala, en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional devuelve esa decisión. La de los 5 años. Perfecto, sí, la condena de 5 años. Para explicárselo a él. Exactamente, la condena de 5 años regresaría al tribunal de donde salió para que se revise entonces los aspectos que están tocando con relación a los derechos fundamentales. Entonces habría que generar un debate nuevo con relación a esa conculcación de derechos. Otra parte interesante, la gente habla de que si los 5 años ella lo tiene que hacer obligatoriamente en la prisión, porque aquí se han dado casos de prisión suspendida, prisión domiciliaria, pero si ella
que si esos 5 años es obligatorio ella hacerlo encarcelada en Rafael Mujeres. Porque aquí en La Vega no hay cárcel de mujeres. No, Ese es otro elemento que vamos a tocar. Sí, aquí en La Después Vega que no. aclaremos esta parte. Sí, en principio fue condenada a 5 años, más el decomiso de bienes, materiales y demás que pasarían a tomar posesión el Estado. Entonces, qué bueno es esa aclaración, porque he escuchado gente que dice que ahora, que como la sentencia es de 5 años, pero que ella nada más tiene que cumplir 2 o 3 y anda esos muchos comentarios. Ella en ningún momento ha estado detenida. Y establece la norma que desde que se conoce una medida de coerción y se dicta arresto o prisión en contra de una persona como medida de coerción, a partir de ahí se comienza a computar los días respecto a la sentencia que recaiga en juicio de fondo. Es decir, si ella hubiese estado guardando prisión en todo el proceso, eso se le computa. Como ella nunca ha estado bajo arresto y conoció su proceso en libertad, comenzaría a contar la prisión a partir del momento, o la condena a partir del momento de que ella entre o haya entrado al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres en Santiago, sí. O sea, que tiene los 5 años completos. Ahora, el juez de la ejecución de la pena, cuando se cumpla la mitad de la sanción, ella le otorga la ley la facultad de ir a que le revisen las condiciones y el juez puede ir suspendiendo o no la cantidad del tiempo. Hay una salida ahí para estrechar el lazo de tiempo que ella pueda estar en prisión. Sí, pero una vez cumplida la mitad de la pena. La mitad. La mitad de la pena. Si son 5 años, 2 años y medio. Efectivamente. A partir de ahí se comienza a hacer el proceso. Eso es correcto. Para que el juez de la ejecución de la pena pueda tomar en cuenta su comportamiento, otras cosas que, que no hay la formación que haya asumido en el penal, en el recinto, su comportamiento, la hoja de vida que tenga, claro que sí, todo eso es observable. Todo eso es observable. Es interesante. Bueno, estamos bastante claros sobre el caso de Rosamaria Pilarte. Lo hemos tocado desde el punto de vista jurídico, sin pasión, sin tener que hacer daño ni lastimar a nadie, porque esa es la idea de este programa. Este es un programa más educativo que otra cosa, el programa que tenemos de hoy, porque también Alexander Ureña es docente de la Universidad de Educatesi en La Vega. Fui en un momento. Fui, sí, ya no, actualmente no. Qué bien. Bueno. Pero algo que no se me quede, quizá, Fran. El procedimiento en el Tribunal Constitucional, yo establecía que una vez que se le notificó la sentencia que la condenó a 5 años, tienen 30 días para incoar el recurso de revisión constitucional. En 5 días entonces se le debe notificar a la parte contraria el recurso de revisión que se ha depositado para que ellos hagan un recurso de contestación y que también llegue al Tribunal Constitucional, y de igual manera tienen 30 días para depositarlo, en este caso el Ministerio Público. Una vez allá y se deposita ante la Secretaría del Tribunal que dictó la decisión, es decir, eso deposita ante la Suprema, ¿correcto? Entonces, cuando se envía al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional debe declarar la admisibilidad, primero, de ese recurso de revisión, valorando los méritos que tenga. Entonces, en ese mismo recurso es que los abogados dirán, tribunal, antes de que conozcamos el fondo, que ustedes conozcan el fondo de este recurso, por estos argumentos, y lo detallan de manera responsable, con mucho valor jurídico, con muchos argumentos, ellos establecen que debe de suspenderse la sanción penal mientras se va conociendo el fondo de recurso. Entonces, a partir de ahí, el Tribunal Constitucional tiene 90 días para emitir una sentencia respecto al recurso de revisión. En caso de que encuentre méritos en el recurso de revisión, anularía la decisión para que el tribunal que ya la dictó conozca nuevamente, limitado al parámetro de los derechos fundamentales que se están alegando fueron violados. En caso contrario, se confirma totalmente y no tiene más debate esa discusión y queda inmediatamente para continuar cumpliendo la decisión que ha sido rendida de los 5 años. De los 5 años, y esperar que tenga los 2 años y medio para que a través de su comportamiento y de otros elementos que se toman en cuenta,
pues se le dé una prisión domiciliaria y que termine de cumplir en su casa. Sí, también en caso de enfermedad, en caso de una condición de salud, correcto, todo eso se toma en cuenta. Bien, señores, aquí en este podcast de hoy nos hemos dado filete, banquete con el licenciado Alexander Ureña, tratando este tema, como dije de un principio, de manera objetiva, con toda la parte legal que conlleva, sin ánimo, ¿verdad?, de hacer daño, ni de criticar, ni de mucho menos, porque nosotros valoramos mucho el ser humano. Rosa María Pilate es un ser humano, vegana, que está ahora en una situación difícil, porque nadie quiere verse envuelto en estos asuntos penales, en tribunales, acusado de lavado de activos, de otras cosas. Y ya eso, cuando eso se hace público y que va a todos los medios, porque eso ha sido noticia en todos los medios, redes sociales, televisión, radio, esta situación. Diríamos, Frank, que nacional e internacional, por la condición señor, que eleva un poco más la atención por su condición de exdiputada. Que acapara la atención. Sí, tú sabes que a mí me gusta ver mucho noticias internacionales. Y en el noticiario de Telemundo salió la información, sí. Que es un noticiario internacional de Canal 47 en Telemundo, Nueva York. Bien, vamos a pasar a otro tema. Ya yo creo que está todo claro, ¿verdad? No, nada se nos quedó. Algo si usted quiere algo que agregar. Sí, y termino con esto, que usted lo señaló brevemente y quizás se nos iba a quedar, que es el tema de la competencia del juez de ejecución. Correcto. De la pena. Ahí concluimos. Sí, ahí concluimos. Porque escuché una entrevista que se le hizo a nuestro querido amigo el licenciado Amado Gómez, donde él dice que el juez de ejecución de la pena parece que se conoció aquí en La Vega. Él dice que no es competencia del juez de la pena de La Vega, porque aquí no hay cárcel de mujeres. Entonces que eso tiene que ir a Santiago, y parece que por allá también van a incoar un recurso en Santiago para determinar, ¿verdad?, si la dejan en libertad o se mantiene en la cárcel de Rafael Mujeres. Por ahí es la situación. Con esa postura yo debo de reconocer cierta afinidad que tengo, porque me parece que el juez de ejecución de la pena debe ser el juez de la jurisdicción donde la persona está guardando prisión. Exactamente. Siendo en Santiago, entonces debería ser el juez de ejecución de la pena de Santiago, que pueda monitorear, darle seguimiento y revisar, darle la atención debida, el monitoreo, el control, que son las competencias, la función de un juez de ejecución de la pena, a la decisión que se ha hecho definitiva y que ya se le está entonces ordenando para que en su jurisdicción se cumpla la misma. Excelente. Bueno, ahora sí ya terminamos todo aclarado, y qué interesante, brillante la exposición, repito, del licenciado Ureña en esta podcast de Opinión del Pueblo. Espero que lo disfruten, que le den like, que le den seguimiento, que opinen, porque realmente hemos tenido un banquete en la mañana de hoy. Recuerden que esta tarde en Alegrando TV a la 1 estaremos con este espacio, también por los canales de YouTube de Opinión del Pueblo, Instagram, Opinión del Pueblo. Alexander, el caso de la joven, lamentable, una aberración, la sociedad se ha consternado por los videos que ha visto, porque esto es un caso que, según las informaciones que uno maneja, las que son públicas, fue en marzo, en el mes de marzo. Estamos casi a 6 meses, 5 meses y un poco más, cuando se destapa esta situación de esta muchacha, porque se filtró el video. Que los que lo han visto, yo no lo vi, pero los que lo han visto me han dicho que eso es una aberración y una cosa satánica, diabólica,
donde supuestamente, aparte de que están poseídos por el demonio, lo que hicieron esta barbarie, tenían que estar bien borrachos o tal vez ingirieron otras cosas. Una amiga la invita, la lleva a un lugar a tomarse unos tragos y supuestamente en el trago de la joven le ponen la sustancia y ella no se recuerda ni sabe de nada de lo que pasó. Según testimonio de ella se entera cuando ve el video. Pero hay una serie de elementos ahí que vamos a analizar, porque realmente uno como padre, como abuelo, como hijo, porque tenemos hermanas también, sobrinas. Como ciudadano. Ciudadano. Óyeme, yo no sé, esos muchachos no pensaron en una madre que tienen, una hermana, tía. Bien, bueno, estaban poseídos, fuera de la gracia de Dios. Sí. Este hecho, para que comencemos, primero, ¿cuál es su valoración en el aspecto penal? ¿Cuál sería el destino? Porque ahora vienen los tecnicismos jurídicos y vienen una serie de situaciones que vamos a tratar de analizar aquí de una manera sucinta. ¿Cuál sería el destino de esta muchacha y de estos muchachos? Porque de que hay un daño irreversible, lo hay. Tanto para la familia de la muchacha, el trauma de la muchacha, la parte psicológica, todo eso que le ha afectado y el destino de estos muchachos en un futuro juicio de fondo, no ahora medida de coerción, no vamos a hablar en el futuro, en el juicio de fondo. ¿Cuál sería el futuro de estos muchachos? Sí, correcto. Bueno, Fran, lo primero que quiero rescatar que la pregunta que me hace y el comentario es como penalista. Como penalista, lógico. Que tengo que ser responsable. Si bueno, en un aspecto personal yo pueda tener una opinión, pero tengo que verla como el técnico, ¿verdad? Que una cosa debo deslindarla de la otra porque yo pueda tener una apreciación personal, pero técnicamente hay otras aristas que se reúnen y que yo debo de observarlas. Así es. Entonces resalto eso porque... Sí, vamos a ver, excúsame, Alexander, vamos a ver los pros y los contras. Efectivamente. Porque este muchacho, hasta hay un principio jurídico. Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso es correcto. Entonces hasta ahora... Lo que pasa es que es buena la aclaración y que usted toca ese principio transversal que cruza los procesos penales. Es bueno decirlo porque a veces la gente cree que usted dice que es inocente porque no lo cometió el hecho. No. Es que es un derecho que se le reconoce a toda persona de que debe destruirse su presunción de inocencia en juicio y no en los medios sociales, ni en las redes y demás, no en la calle. Allá tiene que destruirse esa presunción de inocencia. Entonces, yo al igual que usted no he mostrado interés, una intención de conocer los videos, porque yo soy de los que cree que hay informaciones que mi cerebro no necesita procesarlas. A mí no me interesa tener información que para mí no es relevante, no es interesante y no me suma en nada. Eso para ahí, mandar un mensaje social inmediato, porque es que también se le da mucho morbo. A muchas situaciones que conmocionan, que dañan, se ven con morbo y se tergiversan muchos aspectos. Pasando de ese plano social, personal, al legal. Como establecemos, hay una presunción de inocencia que en principio abraza a cada uno de esos imputados. Y por ende, no podemos desde afuera pensar que ahora vamos a cada uno a colgarlo y que hay que liquidarlo y que son totalmente responsables. Yo estoy en contra de ese tipo de actividades. Yo la critico a lo que he escuchado, la información que tengo de afuera, cómo sucedieron los hechos, qué fue lo que pasó. Aún con el consentimiento, Fran, eso está totalmente contrario a la moral, contrario a la buena costumbre, contrario a un ciudadano de bien. Pero, sobre la base de lo que ya conocemos, se va a conocer una medida de coerción que ya ha tenido varios aplazamientos. Para mí es un proceso que tiene condiciones para declararse caso complejo. El caso complejo eleva a 18 meses la medida de coerción y deja en 8 meses la etapa investigativa preparatoria a cargo del Ministerio Público.
el populismo penal no podemos ignorarlo y realmente juega un rol importantísimo. Cuando te refieres al populismo penal, te refieres cuando llevan los casos a los medios de comunicación. Efectivamente. Es que ahí no hay computadora, ahí hay un juez que va a conocer el proceso, que no está ajeno al clamor social, a la contundencia de los eventos que se producen y a la respuesta que da el número 1 de la República Dominicana, que dijo tales y cuales cosas respecto a esos jóvenes. Ya eso te manda un mensaje desde el punto de vista del proceso. Entonces, es muy difícil que cada uno no tenga prisión preventiva, comenzando el caso. Ahora, ya en una etapa donde haya más apertura para discutir, dilucidar cuáles son las pruebas que hay, que es la etapa intermedia, la audiencia preliminar, donde el Ministerio Público presentará una acusación formal con toda la batería de pruebas que consiguió, ahí es discutible. Todavía con más profundidad el tema de pruebas, no en la medida de coerción, porque la medida de coerción se limita simplemente a establecer probabilidades. Ahí no se hace un juicio de responsabilidad, es un juicio breve de probabilidad y vínculo de la persona que se imputa con el hecho que se está sindicando en ese momento. Entonces hay todas las condiciones ahí para dictar prisión preventiva. Ahora, ¿qué me preocupa a mí a nivel del proceso y las pruebas que puedan presentarse? Es la rapidez con la que está actuando la policía. Que se verificó un video, en redes sociales e inmediatamente vamos a actuar. Pero como usted decía, eso fue en marzo. Pasan tantos meses. Y no es que por la cantidad de tiempo que pase no sea relevante. No, yo digo, me refiero a cómo se recogió ese video, a la legalidad de ese video para llevarlo como medio de prueba. Porque yo necesito que se garantice que no hay alteración de esas imágenes, porque el video no está editado también. Entonces, todas esas circunstancias pueden salir en un proceso y mañana puede dar una sentencia o sobrevenir una sentencia contraria a lo que la sociedad espera. Entonces, por eso hago la preocupación con respecto a la investigación y la inmediatez. No hay que actuar con la impronta. La sociedad quiere respuesta, pero la policía no se puede montar en ese vehículo de que los procesos están en un microondas para que tengan respuestas inmediatas. Eso no es así. Hay que investigar para llevar los procesos blindados y con contundencia para darle la respuesta que la sociedad realmente se merece. Y si ciertamente hay responsabilidad penal, pues que recaiga todo el peso. Eso es un proceso que tiene condena de 20 años para esos imputados. Lógico, hay que ir estableciendo la participación de cada quien. Hay una participación de la muchacha que la invita. ¿Está presa ella? No tengo conocimiento, pero creo que no. No tengo el conocimiento. Ella es, en ese caso, ella es, vamos a decir, actora o actriz de primer orden, porque ella que la invita y la lleva al lugar y donde le dieron la bebida con la droga que la durmió. Sí, pero hay un principio elemental que es de personalidad de las penas y la sanción. Yo no puedo responder por el hecho de otro. Que yo le haga una... Pero es ella, yo digo que ella debe ser imputada. Sí, me refiero a ella con ese mismo punto, porque que ella haga una invitación a compartir no significa que eso tenga una respuesta jurídico-penal. Simplemente fueron a compartir y tiene que demostrarse entonces también de que ahí hubo sustancia. Ese es otro detalle, Fran. Porque estamos estableciendo que se le suministró X o Y sustancia. Pero ¿cómo corroboramos eso? Si de hecho la que menos tiene información es la víctima. En el caso de la muchacha que te mencioné, puede ser cómplice. Puede ser cómplice. Habría que determinar si ella se puso de acuerdo con los muchachos con ese propósito. Exacto. Si simplemente fue una invitación con el propósito de compartir, de estar divirtiéndose y luego se va, queda totalmente descartada. Bueno, qué interesante. La parte es muy discutible. La llevan al médico, a una clínica, al hospital, no sé. La muchacha, cuando despierta, está en el centro de salud que la llevaron. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las atenciones? Porque se supone que debe haber un protocolo cuando llega una gente así, en las condiciones que ella llegó, de que debe haber una revisión completa. Entonces, eso está como
como extraño. Y me imagino que debe de existir un seguimiento a partir de todo lo que aconteció, sucedió, si ciertamente fue al médico inmediatamente, porque es otro detalle. Se dice que fue al Se médico, dice que la pero se llevaron. supone que ahí hubo una evaluación. ¿Y quién la llevó? ¿Y quién la llevó? ¿Y en qué condiciones ya llegó? Pero ahí se debió documentar todo lo que sucedió, todo lo que se vio sobre ella en su condición física, su integridad física, si fue realmente afectada, lacerada y demás. Entonces eso consta en unos documentos y llegó en estas condiciones y les revisamos esto y estuvo así, así. Y todo eso sí serviría como medio de prueba para un proceso. Ahora, es lo que yo quiero insistir, que el morbo y la colectividad social y esa presión de la sociedad respecto al caso y no a la profundidad del mismo, con las evidencias y la contundencia, medios de prueba que justifiquen, eso es lo que hay que garantizar, porque al final el morbo quedará fuera. Sí, claro, y hay que garantizarle a esos muchachos, a los imputados, hay que garantizarle el debido proceso, los derechos fundamentales. Sí. Y van a haber una serie, como usted dice, una serie de tecnicismos jurídicos que se van a debatir y a lo mejor cuando dicten una sentencia en un juicio de fondo, la sociedad no va a quedar conforme y va a decir, Claro. ¿qué pasó aquí? Claro. Pero hay que ver todos los errores que se han cometido. Y es lo que decimos, Frank, que Una- usted mismo señalaba. Estamos viendo estos temas de manera objetiva, sin apasionamientos, sin inclinarnos para un lado u otro. Si mañana son responsables, con contundencia hay que condenarlo. Yo estoy de acuerdo. Ahora, con la misma responsabilidad de que no fueran responsables, uno u otro, dependiendo de participación, así mismo hay que irles respondiendo. Sí. A eso que yo me refiero, a ese equilibrio y valoración de hechos, que debe ser sobre la base de la sana crítica, sobre la base de la sana crítica del juez, pero con decisiones responsables. Alexander, finalmente, ¿cuáles son los ilícitos penales que se contemplan según los elementos constitutivos de los hechos que conocemos a través de los medios? Porque nosotros no hemos investigado ni Claro. de lo que hemos escuchado. Es que más o menos desde el punto de vista suyo, usted ve que están presentes en ese hecho de esa muchacha. Bueno, en ese hecho puede Aparte ser, de la violación. claro, Bueno, que eso- asociación de malhechores. Hay unos tipos penales importantísimos, además de la violación, que son los crímenes y delitos de alta tecnología, ley 53-07, el hecho de haber difundido, grabar el video, primero grabarlo, el captar, y eso está totalmente sancionado por la ley, pero luego la difusión que se le dio y demás, que cualquier persona, Frank, esa es otra situación a aclarar. Nos hemos concentrado en ello, pero cualquier persona que se encuentre difundiendo y quien lo difundió en principio, ese video es pasible de ser perseguido y llevado a la justicia. Bueno, se está hablando de 9 y más esos elementos de quién grabó, quién difundió. Toda esa Eso información. eso es largo y tendido, ese proceso. Eso es así. Finalmente también, para concluir con esta interesante entrevista, o este interesante conversatorio, más que una entrevista, sino un conversatorio, estamos en la etapa de la medida de coerción, donde se van a ver los arraigos, que ellos no hay peligro de fuga, que esto. Desde su punto de vista, ¿usted piensa que sería declarado caso completo y que le daría la máxima de 18 meses? Sí, porque están las condiciones que establece la norma procesal penal para decretar caso complejo. Debe pedirlo la fiscalía, obviamente, y el juez, si se lo solicitan, debe acogerlo porque están las condiciones para ello, elevando el plazo de la prisión preventiva, como usted señala, a los 18 meses, el plazo para la investigación o etapa preparatoria a 8 meses, y que en ese interín entonces el Ministerio Público pueda finalizar entonces con presentación de acusación formal en contra de esos imputados, de cualquier persona que en el momento no esté siendo sometida o que no esté siendo procesada para el conocimiento de medida de coerción, que pueda entonces venir después. Si hay pruebas que en la etapa preparatoria puedan levantarse y que atraigan a otra persona. Alexander, en nombre del equipo de producción de El Podcast Opinión del Pueblo, de el director de este podcast, José Luis Bautista Fernández, que se puso muy contento cuando le hablé del entrevistado que íbamos a tener hoy, de los temas que íbamos a tratar, y de todos nosotros,
en particular mi persona, que fue el que hizo la invitación, le agradecemos su participación y quedamos muy conformes con su exposición, que para mí fue una exposición sin desperdicio y brillante. Que Dios lo siga iluminando. Amén, amén. Y que continúe cosechando éxito en su carrera como penalista y con su maestría que va a hacer, que ya es otro tema. Sí. Pero principalmente en el área penal, y que también siga aprovechando esa capacidad para dejar un legado en los jóvenes abogados que están iniciando su carrera en esta difícil, yo diría, porque para mí aquí en La Vega es una plaza difícil, porque como somos tan pocos, pero eso sería un buen legado, y que si tiene que volver otra vez de nuevo a la universidad a compartir docencia, pues también sería interesante que usted vuelva a la universidad. Me gustaría que fuera a donde está mi hermana. Ya, ojalá que sí. Gracias por la invitación y de verdad que a la orden, Fran, siempre.